La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Las obras de la fe. Vamos a mirar cómo es que debemos de caminar en fe. Una forma de entenderlos, hermanos, en relación a la fe, la palabra de Dios dice que nosotros somos salvos no por nuestras obras, sino por la fe en Cristo Jesús. Entonces, es fácil desviarse de la verdad. Eso es fácil. ¿Cómo es que se puede desviar uno? Porque hay una doctrina en donde se dice, yo creo en Cristo Jesús que murió por mí, y la persona sigue caminando como si nada hubiera pasado. O sea, cuando una persona tiene fe, una persona nace de nuevo. Entonces, yo por eso le puse como título las obras de la fe. Porque no se entiende la fe, hermanos. No se entiende la fe. Nosotros somos salvos por lo que Cristo hizo por nosotros. Él ya caminó su carrera. Ahora nosotros debemos de caminar nuestra carrera. ¿Cómo? Con el Espíritu que nos manda Cristo para caminar en su Espíritu. Y ese Espíritu se llama la fe. O sea, si nosotros no tenemos el Espíritu de la fe, nosotros no podemos caminar el camino que le agrada al Señor. Entonces, toda la palabra de Dios es para aumentar nuestra fe, para que en nosotros esté ese Espíritu. Entonces, se los voy a decir así, como en el Antiguo Testamento. Es más fácil entenderlo en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Nosotros, cuando escuchamos la palabra de Dios, sabemos que somos hijos de Dios. Entonces, somos hijos de Dios cuando creemos en Jesús. Entonces, cuando creemos en Jesús, ya somos hijos de la fe. Entonces, tengan en cuenta esto. En el Antiguo Testamento, los hijos de la fe, o sea, los hijos de Abraham, la descendencia de Abraham en la carne, era el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado por el faraón y su ejército, Dios escuchó su gemir. Y Dios lo salvó con mano poderosa. Ahí está la salvación. Dios lo salvó de los que eran más fuertes que ellos. Esa es la salvación. Ok. Una vez que son salvos, tienen que caminar hacia la tierra prometida. La tierra prometida está en donde está la tierra que emana leche y miel. Entonces, la tierra que emana leche y miel, para la iglesia significa nuestro Padre en nuestros corazones. En nuestros corazones. Entonces, Dios saca al pueblo de Israel, lo saca con mano poderosa de Egipto, y el Señor está con el pueblo de Israel, caminando con el pueblo. Cuando viene el faraón con su ejército detrás del pueblo de Israel, una vez que fueron salvos, el Señor, con su Santo Espíritu, puso una columna de fuego para que el faraón y su ejército no llegaran al pueblo de Israel.
Cuando estaban enfrente del Mar Rojo, Moisés, que es figura de Cristo, abre el Mar Rojo para que el pueblo de Israel pase por el mar como por tierra seca. La iglesia, una vez que nosotros sabemos que el Señor murió por nosotros y con su sacrificio nos limpia de pecado, nos saca de la esclavitud del pecado. Somos otras personas. Entonces, la evidencia de que somos otras personas es, ahora nuestra lengua alaba a nuestro Padre Dios y a Cristo Jesús. Ok. Pero todavía no estamos en la tierra prometida. Todavía no estamos en el cielo, literalmente. Tenemos que caminar esta vida. Entonces, pasar el Mar Rojo significa pasar las adversidades de la vida. Pero nosotros podemos pasar las adversidades de esta vida si ponemos la mirada en Cristo Jesús. Y cuando hacemos esto, pasamos el mar como por tierra seca. Entonces el Señor nos da su Espíritu en nuestra mente y nuestro corazón para que sea el Espíritu Santo conduciéndonos a nuestro Padre Dios y a Cristo Jesús. Son ángeles, hermanos. El dedo de Dios son ángeles. El Espíritu que nos manda Jesús en nuestra mente y en nuestro corazón son ángeles. Los ángeles nos van a conducir a Cristo Jesús y a nuestro Padre Dios, la tierra prometida. Pero debemos de pasar el desierto. Debemos de tener confianza en el Señor. O sea, el ángel o los ángeles que el Señor manda para que estén con nosotros, ese es el espíritu de la fe. Porque Jesús es el autor y consumador de la fe. O sea, para que terminemos la carrera puestos los ojos en Jesús. Entonces, una vez sabiendo eso, ya cuando llegamos a la tierra prometida, aquí en esta vida, la tierra prometida es tener paz en el Señor, en Cristo Jesús, tener gozo en el Señor, en Cristo Jesús, en nuestro Padre Dios y en Cristo Jesús. Amar como nuestro Padre ama, como Cristo Jesús. Pacientes para terminar la carrera, aún en la tierra prometida. Benignidad, la benignidad de Dios, no la de nosotros. Entonces, sabiendo eso, podemos entender ahora que tenemos que terminar la carrera con fe. Con fe. ¿Ok? Si nosotros perdemos la fe, o sea, si nosotros dejamos de confiar en Cristo, o peor, que nosotros pensemos que somos mejores que otra persona, ahí ya estamos en condenación. Ahora el Señor nos dice, arrepiéntete, no seas orgulloso. No seas orgulloso. ¿Ok? Y entonces fíjense. Vamos a comenzar con con Hebreos 2, del 1 al 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, o sea, perdamos la fe. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución.
Yo quise poner, hermanos, Hebreos 12, y yo puse 2. Bueno, no está mal. 2, 1, 2. Entonces, déjenla, aplica de todos modos a la enseñanza. En realidad es 12. ¿Ok? So, no lo quiten, déjenlo ahí en el estudio. Hebreos 12 del 1 al 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ahí está el Mar Rojo, ahí está el desierto, el pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí está. ¿Por qué el autor y consumador de la fe? Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. ¿Para qué? Para mandarles el Consolador. Y el Consolador los va a guiar a toda la verdad. El Consolador, o sea, los ángeles de Dios, son ángeles, ese espíritu son ángeles. ¿Ok? Entonces, una vez que sabemos eso, fíjense lo que dice Pablo a los Filipenses en el capítulo 1 del 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Yo le estoy compartiendo ciencia y conocimiento para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Mediten eso, hermanos. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. En esto es glorificado mi Padre, dice Jesús. ¿En qué, Señor? En que llevéis mucho fruto. Un árbol de guayabas, un árbol de mangos, un árbol de naranjas, un árbol de limones. Si no da fruta, se corta. ¿Para qué tienes un árbol que no da fruta? Nunca da fruta. Un árbol que no da fruta se corta. Ahora, ¿qué pasa si tú tienes un árbol de, vamos a decir, de guayabas y siempre te da guayabas llenas de gusanos? ¿Te las vas a comer? No. Ahora, ¿qué pasa si tú tienes un árbol de mango, pero en lugar de ser dulce, es bien amargo, es amargoso su sabor? ¿Te lo comerías? Bueno, debemos de dar buen fruto. ¿Cuál es el fruto bueno? El fruto bueno es que pongas la confianza en Cristo Jesús, sobre todo en los tiempos difíciles, y vas a comer la fruta dulce. Y por lo tanto también Dios va a comer dulcemente. ¿Por qué? Porque pusiste tu confianza en Él y no en el mundo, no en las cosas de este mundo. Entonces, un fruto, hermanos, les voy a dar ejemplo de dos frutos. Fruto de justicia, por ejemplo, vamos a decir que traen a Panchita. Hermano, fíjese que vi a Panchita. Yo la vi, en realidad Panchita es una prostituta. Yo la miré, allá andaba con un hombre. Ok. Panchita reconoce que es una prostituta. Ok. ¿Qué tenemos que hacer? Predicarle el evangelio a Panchita una vez más. Y no apedrearla. Porque si la apedreamos, o sea, si agarramos
criticándola, estamos criticando la ley, estamos juzgando la ley, nos estamos haciendo como Dios. Nos estamos haciendo como Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Amar a Panchita, así como dice Pablo, debemos de orar. Orar por Panchita, llorar por Panchita porque anda mal. Entonces, debemos de llevar las cargas de Panchita o la carga de ella. No debemos de apedrearla. ¿Por qué? Porque si la apedreamos, si agarramos juzgándola, entonces nos hacemos como Satanás. Porque eso es lo que hace Satanás. Nada más está viendo lo que la gente hace mal. Él es el acusador de nosotros, Satanás. Entonces, ese es un ejemplo de un fruto de justicia. Si Panchito le presta dinero a Juanito y Juanito no le paga, debe de haber sabiduría. ¿Ok? Entonces, a Panchito le dice a Juanito, Juanito, ¿por qué no me pagas el dinero que te presté? Entonces Juanito le dice, hermano, perdóneme, mire, no he tenido dinero para pagarle. Entonces le dice, pues págueme. Dice, es que no tengo. Entonces Panchito, como ve que Juanito no tiene dinero, le dice, Juanito, no me debes nada, no te preocupes, te lo perdono. Eso es practicar la justicia, hermanos. Eso es practicar justicia. ¿Por qué? Porque estás perdonando una deuda que es legal, pero en este caso Juanito, por una cosa o por otra, no le pudo pagar a Panchito. Entonces Panchito no tuvo que ir con el pastor, no tuvo que ir con la iglesia, vino y le dijo, Juanito, ¿por qué no me pagas? Ay, hermano, fíjese que pues todo me salió mal, yo tenía un negocio y al último me robaron, no me pagaron, no tengo dinero para pagarle, hermano. Perdóneme, yo en realidad mi intención era pagarle. Entonces Panchito, el Espíritu Santo que nos habla, le dice a Panchito, el Espíritu Santo, el ángel de Dios, los ángeles de Dios, perdónale la deuda. Entonces, cuando Panchito le perdona la deuda a Juanito, está practicando la justicia, está dando un fruto de justicia. Dios está comiéndose un mango bien dulce, como diciendo, así como dijo de Jesús, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, como diciendo Jesús, qué bonito que mi hijo Panchito está amando a su hermano Juanito. Eso es practicar la justicia. Eso es amar, hermanos. Esa es la justicia. Entonces tenemos que dar fruto como cristianos. Una y otra vez. No nada más una vez. Ahora, fíjense bien. En 1 Corintios 12, del 27 al 31, dice, ustedes, o sea, los corintios que eran carnales, no eran espirituales, les dice, ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos en lenguas, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores. Ok, fíjense bien, aquí está hablando de los ángeles, hermanos. Estos son los ángeles de Dios.
por decir Gabriel, Miguel, estos son ángeles. Pero fíjense lo que dice Pablo. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y en el capítulo 13, Pablo dice que es el amor. El amor. O sea, no es Miguel, no es Gabriel, no son los ángeles, no son los santos, es Dios mismo y Jesús mismo. Es nuestro Padre Dios. Ese es el camino más excelente. Porque si yo hiciera milagros, si yo conociera todos los misterios, si yo tuviera fe aún para mover las montañas, los montes, pero no tengo amor, o sea, no tengo a Cristo, nada soy. Fíjense bien, hermanos, ¿por qué? Los ángeles tienen estas facultades. O sea, a través de los ángeles podemos hablar en lenguas, podemos hacer milagros, o sea, lo que cada quien se le da. Podemos interpretar lenguas, podemos entender la palabra de Dios, pero si no tenemos a Cristo, nada somos. Si no tenemos al Padre, nada somos. ¿Ok? Ahora, fíjense bien, vamos a un ejemplo en la iglesia, a las 7 iglesias. Ahí vamos a entender muchas cosas. El mensaje a las 7 iglesias. Fíjense bien. En el capítulo 2, vamos a comenzar con la iglesia de Éfeso. Escribe al ángel. ¿Ok? ¿Quién es el ángel? El Espíritu. Es el Espíritu, hermanos. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y este es el mensaje. Cuando comienza con el mensaje, eso es lo que le está diciendo. Fíjense. El que tiene las 7 estrellas, o sea, el que tiene los 7 ángeles en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Quiénes son los 7 candeleros de oro? Las 7 iglesias. Si ustedes se van al capítulo 1, esto fue lo que veo Juan. En el versículo 20 dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, ¿quién es el que anda caminando por ahí? Es Cristo. Es Cristo Jesús. O sea, los 7 ángeles son 7 espíritus. ¿Ok? Entonces, fíjense lo que dice el Señor. Son cristianos que recibieron el testimonio de Cristo. ¿Ok? Yo conozco tus obras. Ahí está una obra. O tus obras. Y tu arduo trabajo y paciencia. ¿Ok? Y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. O sea, has hecho muchas obras y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. O sea, para poder entender esto, te tienes que ir al libro de Jeremías. El Señor le dice, ¿por qué me dejaste? Porque antes me amabas. Cuando yo te saqué de la tierra de Egipto, tú me amabas. Yo soy tu primer amor. Ahora, ¿cómo comenzó? ¿Cómo comenzó el que anda caminando? ¿Quién es el que anda caminando entre las 7 iglesias? El que se anda paseando. Es Cristo. O sea, dejaron a Cristo, se olvidaron de Cristo.
Se enfocaron en el trabajo y se olvidaron de Cristo. Entonces, fíjense. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, o sea, regresa a Cristo. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Ahora, ¿qué hace un candelero? Alumbra, alumbra. Si no te hubieras arrepentido, y fíjense, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Yo le pregunté al Señor, Señor, yo no sé quiénes son los nicolaitas. Entonces el Espíritu de Dios me dijo, Dios es el mismo. Ve al Antiguo Testamento y ahí está lo que Dios aborrece, ¿ok? Entonces me fui a buscar lo que Dios aborrece y está en Proverbios 6, del 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Ahí está. Esta es la doctrina de los nicolaitas. Muchas congregaciones, hermanos, caben aquí. Muchas congregaciones, muchas doctrinas caben aquí. Tienen, o sea, los ojos altivos. Los ojos altivos. O sea, dicen, esta es la iglesia verdadera. Los mormones dicen eso en su doctrina. Los católicos dicen eso. Los evangélicos dicen eso. Muchos evangélicos dicen eso. Los adventistas dicen eso. O sea, esos son ojos altivos, hermanos. Tenemos que tener en cuenta que a Dios no le agrada tener ojos altivos. Eso lo aborrece Dios. Y el ejemplo más claro, hermano, son los escribas y fariseos. Son los escribas y fariseos. ¿Qué hacían los escribas y fariseos? Se pasaban criticando a todo mundo. Así nos comportamos nosotros a veces, hermanos. Así nos comportamos. Debemos de reconocer eso. La lengua mentirosa. Fíjense bien. ¿Por qué mentirosa? Una persona que no conoce a Dios va a predicar un evangelio diferente y por lo tanto se van a hacer altivos. ¿Okay? Las manos derramadoras de sangre inocente. Ahí está, el fariseísmo. Siempre manchándose las manos. Fíjense, hermanos, yo iba a hacer el estudio ahora. El estudio que yo pensé hacer, Señor, voy a hacer el estudio en relación de la adoración a María para mis hermanos católicos. Eso lo pensé ayer. Le digo, ok, Señor. Entonces el Señor en la noche permitió que Satanás me diera duro y fui tentado en el sueño. ¿Y qué creen? Caí en el sueño, caí. Entonces cuando yo desperté le digo, Señor. Entonces yo me quedé meditando. Entonces me dice el Señor, no juzgues. No juzgues. Le dije, ok, Señor, perdóneme, o sea, usted guíeme, condúzcame. Yo simplemente quería hablar de doctrina, no. La predicación siempre debe de estar enfocada, que pongan sus ojos en mí.
O sea, no es, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no. Busca a Cristo. Pon tus ojos en Cristo. O sea, lo que sí, o sea, es más sobre todo el Evangelio, hermanos, el Evangelio, las buenas nuevas. Las manos, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras. Los falsos profetas. Y el que siembra discordia entre hermanos. Eso lo abomina nuestro Padre Dios y Cristo Jesús. Los ojos altivos, esto es lo que se predica. Tenemos que tener en cuenta esto, hermanos, cuando estudiamos la palabra de Dios, para no ser así. Para no ser así. O sea, el Señor me mostró en la noche, el Espíritu de Dios me mostró que uno puede andar caminando bien, pero nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, nuestro orgullo que ya está en nosotros, en la carne. Tenemos que cuidarnos, hermanos, de eso. Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. O sea, el pecado está en ti todavía. Ten cuidado, Timoteo. O sea, tienes que usar la palabra de Dios para que te guíe, para que no cometa las cosas que se cometieron y como consecuencia Dios los castigó, y enfocado siempre en predicar el amor de Dios. O sea, el orgullo, hermanos, nos va a atacar hasta el fin del mundo. Ahora, nosotros no podemos contra el orgullo, solos no podemos, hermanos, no podemos, esa es la realidad. Porque si Cristo nos entrega, váyanse a Romanos 1. O sea, ya una vez que el Señor nos entrega, ¿quién nos va a salvar? Si ya Él nos entregó, no vamos a poder, hermanos, no vamos a poder. Entonces, nosotros debemos siempre poner los ojos en Cristo Jesús. Aquí la lengua mentirosa también es una persona que dice alabar a Dios, pero en realidad está echando mentiras. Y el testigo falso es el falso profeta. Dios no lo puso, se puso él mismo a predicar la palabra de Dios. Entonces, ese es el testigo falso que habla mentiras. ¿Por qué? Porque ni siquiera conoce a Dios. Y como no conoce a Dios, predica mal. Predica mal. O sea, no predica el amor. Anda condenando, anda juzgando a todo mundo. ¿Por qué? Porque no es un testigo de Jehová, no es un testigo de Cristo. Ahora, fíjense bien. Vamos en el mismo libro de Apocalipsis, en el 8, 2:8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. Eso ya nos dice algo, el primero y el postrero. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Acabar la carrera. Acabar la carrera. El primero y el postrero en la fe. Entonces, hay que terminar la carrera. El que estuvo muerto y vivió, o sea, hay que morir. Hay que morir. Debemos morir. Fíjense, el que estuvo muerto y vivió. Ahí está el mensaje ya. Ya está el mensaje ahí. Ahora vamos a ver lo que dice el ángel. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. O sea, tienen la confianza en el Señor, tienen los ojos puestos en Cristo. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, o sea, ser cristianos, y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás.
O sea, son personas congregadas y son hijos de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer, hay tribulación. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Los van a meter en la cárcel, ahí está una tribulación. Para que sean probados. Estas son personas en donde viene la prueba. Para ver si tienen los ojos puestos en Jesús, ¿ok? Les viene la prueba, hermanos. Mueran, no se preocupen, Tienen que morir a los deseos. ¿Cuál es el deseo de la carne? Estar libre, pero te van a meter a la cárcel. ¿Qué dice Jesús? Gócense cuando por mi causa los persigan. En este caso están siendo perseguidos por Satanás. ¿Y qué está haciendo? Los está metiendo en la cárcel por 10 días. Pero nada hará Dios y que antes se lo diga a sus profetas. O sea, se los está diciendo. Mis hijos, Satanás los va a meter en la cárcel por 10 días. Pero sean fieles hasta la muerte. Ya sea, fíjense, y se puede deducir de dos formas ahí. Los van a matar después de 10 días. O simplemente va a ser probada su fe por 10 días. Después de 10 días van a ser liberados. O sea, independientemente, ustedes no se aferren a este mundo. Ustedes simplemente háganse la voluntad del Señor. El Señor dice que en 10 días nos va a liberar. Y a los 10 días fue liberado. El que estaba en la cruz estaba muriendo. Le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El Señor lo liberó, aunque murió en la cruz. Pero el Señor lo liberó. Ese mismo día. Entonces Él está en el paraíso. El que tiene oído, oiga lo que... dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En el 12, y escribe al ángel de la iglesia o al espíritu de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. O sea, estudia la palabra de Dios. Estúdiala. ¿Por qué? Porque no estás estudiando la palabra de Dios. ¿En relación a qué? Bueno, aquí lo dice. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Fíjense bien. ¿Cuál era el pecado de la iglesia de Pérgamo? Fíjense bien. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, para que vean que sí debemos de juzgar dentro de la iglesia en relación a la doctrina. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. O sea, si ustedes se van al Antiguo Testamento, van a encontrar que este profeta, por amor al dinero, porque lo hizo por amor al dinero, hizo que el pueblo de Israel pecara. ¿Y cómo lo hizo? Trayéndoles mujeres paganas. O sea, pecaron con las mujeres paganas, que es simbólico para la iglesia. El pecado es la doctrina de Balaam. O sea, que están predicando la palabra de Dios por amor al dinero y no por amor a Cristo. Ok, entonces obviamente hagan de cuenta que están ahí predicando día tras día. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Robará el hombre a Dios? ¿Robará el hombre a Dios? Y se la pasa predicando Malaquías. ¿En qué te hemos robado? En diezmos y ofrendas. Y ahí está el pastor
falso profeta que nada más está hablando de dinero, 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 dinero. Ahora, aquí le dice a la persona, más bien al espíritu. Ahora, ese espíritu, hermano, ese ángel, es obvio que se lo está diciendo al pastor, a la persona que está encargada de la iglesia. Primero es un espíritu, un ángel. El Señor le dice al espíritu, ok, tengo esto contra ti, que retienes la doctrina de Balaam. Entonces el Espíritu Santo le tiene que decir al profeta que deje de, o sea, desháganse de las personas que están predicando el evangelio de la prosperidad y ponen tropiezo a los hijos de Israel. Dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaístas, la que yo aborrezco. Eso ya lo expliqué. O sea, andan de altaneros. Tengo esto contra ti. Entonces tenemos que tener cuidado de andar altaneros, porque 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Andan con los ojos altivos, andan derramando sangre, o sea, no son testigos. No son. Dice, por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere daré a comer del maná escondido. Se fijan que ellos todavía no han llegado al conocimiento del verdadero evangelio. Porque el maná es Cristo, es obviamente. O sea, el fruto es Cristo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Ellos todavía no están comiendo el maná bajado del cielo, que es Jesús. O sea, no estaban amando a sus hermanos tampoco. ¿Por qué? Porque andaban predicando por amor al dinero y como consecuencia también no estaban amando a su prójimo. Ahora vamos al mensaje a Tiatira. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. O sea, Jesús todo lo ve. Tiene los ojos como fuego. O sea, puede ver los corazones de las personas. Nosotros, a menos que tengamos el don, nosotros no conocemos los corazones de las personas. O sea, hay cristianos que nos pueden engañar. Pero Jesús mira los corazones, la mente y los corazones de las personas. Es lo que está diciendo. El que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto. Tener los pies semejantes al bronce bruñido, o sea, firmes. Porque el bronce es pesado y bruñido, o sea, están firmes. O sea, estas personas no están siendo firmes y algo andan haciendo mal. Vamos a ver qué están haciendo mal. No, porque no tienen sus pies firmes. Yo conozco tus obras y amor y fe. El Señor mira estas obras y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice no permite que las personas que tienen el espíritu de Jezabel enseñen. Entonces eso está claro en la palabra de Dios. Está prohibido en la iglesia que las personas que tienen el espíritu de Jezabel enseñen en la iglesia. Porque hay un orden en la iglesia. Entonces, si una persona tiene el espíritu de Jezabel, o sea, ya el hecho de que esté enseñando, eso es señal de que tiene el espíritu de Jezabel. Entonces,
no se puede permitir en la iglesia, se debe de hacer la amonestación. ¿Por qué? Precisamente porque va a enseñar mal. Esa es la razón, hermanos, de por qué debemos de juzgar dentro de la iglesia. Es el Espíritu al Señor al que le da la orden. Pero el Espíritu, el ángel, es obvio que se lo va a hacer saber al predicador de la congregación y está respaldado por la palabra de Dios, porque Pablo dice, yo no permito que las personas que tienen el espíritu de Jezabel enseñen a los hombres, porque por eso fue la caída de Adán. Entonces es bíblico. Entonces, una persona que se pone a enseñar así va a hacer pecar a la iglesia. Y como consecuencia pasa esto, fíjense. Enseña y seduce a los siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, precisamente porque no tiene el conocimiento de la palabra de Dios. O sea, y en el fondo, que Dios mira los corazones, saben que sus corazones no son rectos. Entonces, fíjense, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Adulterando para contra Dios, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente, ¿se fijan? Escudriña la mente y el corazón, para que vean que el mensaje está desde el comienzo. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a ustedes y a los demás que están en Tiatira, como que a vosotros, que no nada más es un ángel, ¿se fijan? Es para la iglesia, hermanos. Pero a ustedes y a los demás que estén en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo, no les impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como el vaso del alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. La estrella, voy a hacer el estudio en relación a Isaías, al lucero de la mañana. Es Satanás, es Israel y podemos ser nosotros también. ¿Ok? Entonces, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora fíjense, en Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Son 7 espíritus, 7 estrellas. ¿Ok? Dice esto. Los 7 espíritus y los 7 ángeles. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Entonces, si se fijan aquí, si ustedes se fijan en el libro del Apocalipsis, en el contexto, más tarde dice, habla de los 7 espíritus, del poder, de la sabiduría, que los tiene Cristo. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Aquí la iglesia está muerta. ¿Por qué? Porque no están orando, hermanos. Aquí lo dice, o sea, ¿para qué me voy? Sé vigilante, habla de vigilia.
sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Entonces sabemos que la palabra de Dios dice que debemos de hacer morir las obras de la carne. Eso es ser vigilante. Si no hacemos hacer morir las obras de la carne que están en Gálatas, en el capítulo 5, que son fornicación, hechicería, maledicencia, todo. Ahí está, vayan y véanlo. Esas son las obras de la carne, con las que manchamos nuestros vestidos blancos. Fíjense bien. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Fíjense bien. Cuando nosotros le agregamos también obras a la salvación, manchamos nuestros vestidos. La fe en Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Si le queremos agregar obras a la salvación, lo manchamos. Entonces fíjense, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Fíjense bien, no estaban confesando el nombre de Cristo. No estaban predicando el evangelio tampoco, porque eso es confesar el nombre de Cristo. No estaban compartiendo el evangelio. Porque aquí dice, y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre. ¿Por qué? Porque estas pocas personas sí estaban vigilantes, sí estaban caminando haciendo la obra de nuestro Padre Dios. Ya somos salvos, pero tenemos que dar fruto. Entonces aquí podemos ver lo que el Señor les está diciendo. Jesús dijo, oren en todo momento. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. Entonces no estaban orando, y entonces si no están orando, ¿qué van a hacer? Se hacen carnales, y al hacerse carnales van a dejar la predicación de la palabra de Dios, de las buenas nuevas de salvación. 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero. Santo y verdadero. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esta iglesia estaba caminando bien. ¿Por qué? Porque es el santo, es el verdadero, tiene la llave de David, él abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. O sea, van caminando perfectamente en el camino de Dios. Esto es lo que debemos de hacer. Yo conozco tus obras y he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Sabemos que Cristo es nuestra puerta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Tienen confianza en Cristo Jesús. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos o cristianos y no lo son. O sea, precisamente por eso están peleando contra ellos. Porque es Satanás peleando contra ellos. Y aunque ellos tienen poca fuerza, han guardado su palabra. ¿Por qué? Porque son personas, no son personas precisamente que están en un pedestal, no son personas precisamente que la gente los escucha. A los verdaderos profetas siempre, hermanos, fueron perseguidos. A los que caminan correctamente son perseguidos por sus propios hermanos en la iglesia. Ok, entonces el Señor dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás
a los que dicen ser cristianos y no lo son, sino que mienten. Para que vean aquí que todos los que pelean contra nosotros y verdaderamente tenemos nuestros ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, y no nos si de veras caminamos en fidelidad y caminamos en justicia, no vamos a ser avergonzados. Al contrario, los que pelean contra nosotros, fíjense, yo haré que vengan y se postren a sus pies y reconozcan que yo los he amado. O sea, por eso yo les digo, si nosotros verdaderamente andamos caminando bien y la gente pelea contra nosotros, ellos mismos van a venir a nosotros para que oremos por ellos. Porque van a llegar a la conclusión, no, verdaderamente Dios está con esa persona. Ya sea Juanito, Panchito o Panchita y Juanita. Porque verdaderamente tienen su mirada en Cristo Jesús. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, la has guardado, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, o sea, reténlo, no cambies la doctrina, no, reténlo, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, eso hay que terminar la corona, como dice Pablo, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y la última, que es la Odisea, en el 14 dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén. Tenemos que decir el amén, porque las personas que están aquí no lo están haciendo. ¿Ok? El testigo fiel y verdadero, o sea, las personas aquí son falsos testigos, testigos falsos, lo que aborrece Jehová. Y el principio de la creación dice esto, el principio de la creación. Juan dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, estas personas están siendo criadas. Todavía no tienen el conocimiento. Todavía no tienen el conocimiento. O sea, ahí están tres cosas. El amén. El testigo fiel y verdadero, o sea, andan predicando cosas que no son, por eso no son testigos de Jehová. Y el principio de la creación dice esto, o sea, Jesús, el principio de la fe. Ni siquiera conocen el principio de la fe. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Se acuerdan que el Señor dice, ¡blah! Me dan ganas de vomitar? Porque tú dices, yo soy rico. Ahí está. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Tiene su confianza en el dinero. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Todo eso. Cuando tú haces eso, o cuando hacemos eso, somos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. ¿Qué hizo Adán? Se escondió de Dios. ¿Por qué? Porque estaba desnudo. Adán y Eva se escondieron porque estaban desnudos. Entonces,
Si Cristo se presenta en esta situación, cuando las personas tienen la confianza en el dinero, ¿qué van a hacer? Se van a esconder, se van a avergonzar en la venida de Cristo. Por tanto, dice el Señor, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Fíjense bien, eso está en Proverbios. Vamos a Proverbios otra vez. En el libro de Proverbios dice, no les dije en relación a ser vigilantes. Salmo 136. Mi alma espera a Jehová. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana. Esto es en relación a los que les dice, sé vigilante. Se me olvidó decírselos esto. Mi alma espera, vamos a decir, mi alma espera a Cristo, la segunda venida de Cristo, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Ahora, en Lucas 12:34 al 40, fíjense lo que dice Jesús, también en relación a ser vigilante. Porque donde es que también aplica lo que le estoy diciendo, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto les digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallara así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. Entonces, en ese contexto, el Señor dice que estemos preparados, que seamos vigilantes. Entonces, para terminar la carrera bien, debemos de terminar la carrera bien. Pudiéramos empezar bien, pero no debemos de enaltecernos, hermanos, porque eso le pasó a Satanás, eso le pasó al pueblo de Israel, y eso nos puede pasar a nosotros, y de hecho le pasa a mucha iglesia. Se enaltecen a tal punto que se creen dioses para juzgar. No solamente dentro de la iglesia, sino porque dentro de la iglesia podemos juzgar, pero solamente si el Espíritu de Dios verdadero está en nosotros. Entonces, ¿qué hace una persona que se enaltece? Ya no es Dios, ya es el espíritu de Satanás, enaltecido. Entonces, fíjense en relación al oro refinado. ¿Qué es lo que está diciendo Cristo a la iglesia? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Cuál es el oro refinado en fuego? En el contexto de Proverbios 8:19, mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito o mis intereses mejor que la plata escogida. ¿Se acuerdan que en la parábola de los talentos que dice, a ver, tráiganme el que le di 10 talentos, 5 talentos y 1 talento? Al que le dio 10, regresó 10. Al que le dio 5, le regresó 5 más. Pero al que le dio 1, ¿qué hizo? Lo escondió. Dice, Señor, yo sé que tú quieres que te regrese, y yo tuve miedo y lo escondí. Dice, si tú sabes eso, ¿por qué no pusiste el oro
en el banco para que te pagaran intereses. Está hablando de la sabiduría, hermanos. El libro de Proverbios es el libro sobre todo de sabiduría. Busquen la sabiduría. O sea, ¿cómo encontramos la sabiduría? Buscando a Cristo. Cuando tú lees el libro de Proverbios, está hablando de Cristo. La sabiduría es un espíritu. Está bien, madre. Dice, mejor es mi fruto, la sabiduría, que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito, mis intereses, mejor que la plata escogida. Entonces, estas personas que tenían puestas las miradas en el oro, en el dinero, no son sabias, no tienen sabiduría, son faltos de sabiduría. Jesús dice, no pueden seguirme a mí y seguir las riquezas. O me sigues a mí o sigues al rey de las riquezas, que es Satanás. De las riquezas materiales. No puedes. O me sigues a mí o sigues al mundo. Entonces, necesitamos sabiduría, hermanos. Ahora, Santiago dice, pide sabiduría y te va a ser dada, Señor. Deme sabiduría, Señor. Tú pídela y el Señor te la va a dar. De hecho, cuando yo era niño, yo aprendí que deberíamos de pedir sabiduría. Yo me acuerdo que yo oraba de niño. Yo le decía, Señor, yo quiero ser como Salomón. Yo quiero tener sabiduría. Y yo quiero tener sabiduría. Yo le pedía siempre a Dios. El Señor escucha nuestras oraciones, hermano. El Señor escucha. A ver, aunque uno cree, pues sí, no que el Señor se tardó 30 años, o 25 o 30 años, pero el Señor es fiel, hermanos. El Señor nos da, en este caso a mí me dio la sabiduría para seguirlo Él y como consecuencia la palabra de ciencia. Y la palabra de ciencia me enseña que lo más bonito es seguir a Jesús. O sea, una va ligada con la otra. Dice, para que compres oro refinado en fuego, o sea, para que tengas sabiduría, para que seas rico, o sea, en mí, en Cristo Jesús, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Dios ama a los pastores del Evangelio de la Prosperidad. Aquí lo está diciendo. Yo reprendo y castigo. Nada más que los reprende y los castiga a todos los que ama. Sé pues celoso y arrepiéntete. Deja ese camino. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Es Jesús. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pues ¿qué no dicen? Que si yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, yo ya soy salvo. Sí, pero aquí dice el ángel, dice el Señor, que Jesús te está llamando. Esa es la tierra prometida, hermano. Hijo, aquí estoy. Si tú abres la puerta, ¿y cómo le está tocando? Busca sabiduría. El poner la confianza en el dinero, vas a ser avergonzado. Ponla en mí. O sea, así es como nos está tocando la puerta el Señor. Búscame a mí, no busques el dinero. Porque las personas que buscan el dinero son avergonzados. Al que venciere, o sea, si me crees lo que yo te estoy diciendo, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice
a las iglesias. Entonces vayan y terminen con el capítulo, la primera parte del capítulo 13 de Primera de Corintios. Ese es nuestro Padre Dios, ese es Jesús. Lo más importante, hermanos, es buscar a Jesús, buscar a Cristo Jesús, poner siempre los ojos en Jesús. Por tanto, nosotros también, y con esto termino, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojémonos, dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.